Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y por supuesto le da las gracias por estar acompañándome ya afortunadamente hace 30 años en esta nueva posibilidad de reencontrarnos en este programa que se llama precisamente Reencuentro, aquí transmitido desde la querida ciudad de Buenos Aires, desde la querida Radio High. Bueno, el día de hoy, que es el día 21 del mes de Adar 1 del año 5784 del calendario hebreo, es cuando día viernes el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 19 horas 12 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 7 minutos. Muchísimas gracias por estar acompañándome. Bueno, vamos a beber unos exquisitos e inagotables, como siempre digo, manantiales de sabiduría de la Torá. Bueno, la porción de la Torá precisamente de esta semana habla de los detalles finales sobre la construcción del santuario. Incluye también una recolección de monedas que va a servir como censo para contar la población israelita. Entonces, la porción de la Torá cuenta una de las historias, yo diría, fascinantes de la historia judía. Quizás una de las más fascinantes. Veamos, el pueblo, confundido y atemorizado sin el liderazgo de Moshe, porque Moshe está en lo alto de la montaña recibiendo las tablas de Dios. Entonces el pueblo, confundido, como te digo, y atemorizado, hace un becerro de oro y baila ante este becerro. Entonces el Creador le dice a Moshe que baje de la montaña. Moshe lo hace y en su furia rompe las tablas cuando ve al pueblo adorando este becerro. Moshe le da una reprimenda al pueblo y luego regresa a la montaña para rogarle a Dios que los perdone. Eventualmente Moshe baja nuevamente del monte Sinaí con un segundo juego de tablas, sin notar que su rostro ahora irradia luz. Bueno, la verdad que este es el momento dramático, porque los judíos, o digamos los israelitas, a solo 40 días de que Dios se revelara a sí mismo a ellos en Sinaí, hicieron un ídolo, un becerro de oro. Y claro, Dios amenaza con destruirlos. Ya he visto a este pueblo, le dice el Creador a Moshe. Y le dice también, ellos son un pueblo de dura cerviz, muy obstinado. Ahora déjame solo, así mi ira puede encenderse contra ellos y podré destruirlos. Y de ti, le dice a Moshe, haré una gran nación. Pero claro, Moisés, demostrando un perfecto ejemplo del carácter de Israel, como el que pelea con Dios y el hombre, confrontó a Israel y a Dios. A Dios le rogó por misericordia para el pueblo. Al bajar de la montaña y enfrentando al pueblo, él destruyó las tablas, el símbolo del pacto. Él demuele el becerro hasta convertirlo en polvo. Lo mezcla con agua y obliga a los israelitas a beberlo. Él le dice a los levitas que castiguen a los infractores. Y luego sube a la montaña una vez más. Y ahí intenta restablecer la relación destruida entre Dios y el pueblo. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios acepta el pedido de Moisés y le ordena esculpir 2 nuevas tablas de piedra. Pero en este momento Moisés hace un pedido extraño. Rápidamente Moisés cayó de rodillas al suelo y se inclinó con reverencia y dijo, si yo he encontrado favor en tus ojos, mi Señor, ven entre nosotros, porque este es un pueblo testarudo y perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y tómanos con tu herencia. Claro que hay dudas y dificultades en este versículo. La razón que Moisés le da a Dios para perdonar a los israelitas precisamente es el mismo rasgo que Dios previamente dio como razón para abandonarlos. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe invoca la obstinación justamente como la razón para que Dios mantenga su presencia ante ellos? ¿Qué significa
cuando Moshe utiliza la palabra porque en la siguiente afirmación, que pueda el Señor estar con nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Claro, acá los comentaristas, como no puede ser de otra manera, ofrecen una variedad de interpretaciones. La parashá de esta semana se llama Ki Tisá. Rashi, el gran tratadista de la Torá y la interpretación y analista, lee la palabra Ki como sí. Si ellos son testarudos, entonces perdónalos. Pero hay otro pensador, Ibn Ezra y Hizkuni, lo leen como aunque o a pesar del hecho que, claro, aunque le asignan a la palabra ki un significado que no tiene normalmente. Pero Nachmanides, otro tratadista, adopta una mirada diferente. Precisamente por causa de la rebeldía de Israel, esto requiere la más cercana atención de un Dios clemente, como un niño rebelde para quien la más tierna cura es la atención y preocupación de un padre que lo ama. Pero vos sabés que hay, sin embargo, otra interpretación más sorprendente que puede ser trazada a través de los siglos. Hubo un rabino, Itzhak Nissenbaum, del siglo XX. Este rabino vivió y murió en el gueto de Varsovia. Y las palabras de él siguen reverberando. ¿Qué dice él? Dios Todopoderoso, sé paciente con este pueblo, porque lo que ahora es su mayor defecto será algún día su cualidad más heroica. Ellos son realmente un pueblo obstinado. Cuando tienen todo para agradecerte, se quejan. Pocas semanas después de oír tu voz, hicieron un becerro de oro. Pero si, como ahora ellos son testarudos en su desobediencia, algún día serán igual de testarudos en su lealtad. Las naciones los llamarán para que se asimilen, pero ellos se rehusarán. Religiones más poderosas les exigirán que se conviertan, pero ellos resistirán. Ellos sufrirán humillación, persecución, incluso torturas y muerte, solo por causa del pueblo al que pertenecen y por la fe que tienen, pero ellos seguirán fieles al pacto que sus ancestros hicieron. Contigo irán hacia su muerte diciendo Ani ma amin, que quiere decir yo creo. Este es un pueblo formidable en su obstinación y piensa ahora que eso es su defecto, pero habrá tiempos en el futuro en el que esta obstinación va a ser su más noble fortaleza. Me pareció tan espectacular como la obstinación de no abandonar la fe, de seguir adelante, incluso frente a lo que las muchedumbres plantean, y apartarse de la mayoría y ser una excepción, que esto implica una fortaleza de carácter y una obstinación. Realmente esta es la más noble fortaleza del pueblo judío. את בסך הכל רוצה להיזהר, מפחדת כי שברו כבר את הלב שלך, וכל מה שרצית היה אחר. לעזאזל כל הריבים, אני אוהב אותך. זה מרגיש שזה היה לפני שבוע, הלב שלנו כמו הג'ינס שלך קרוע, התייחסנו לרגשות כמו צעצוע. אבל מה זה משנה, מצאת לך איזה מישהו, במקומי ירגיש אהוב, כמה אהב, אני לא משתנה, תמיד נראה חזק בחוץ, בפנים כמוך כל הרוס, ככה לבד, ואת מחכה לו, רק שיחזור, בחום ובקור, את הכל בחייו, אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו. בסך הכל רוצה להימלא, מי האמין שאהבה בסוף תפחיד אותך,
השקרים לא יזייפו את האמת. לעזאזל עם הלבד אני צריך אותך, אז תחייכי לו ולא תספרי לו את מאוהבת בי על הראש. תעצמי את עינייך ותחשבי כמה יכולנו לכבוש. אבל מה זה משנה, קצת לך איזה מישהו במקומי ירגיש אהוב כמה. אני לא משתנה, תמיד נראה חזק בחוץ, בפנים כמוך כל הרוס ככה לבד, ואת מחכה לו רק שיחזור בחום ובקור את הכל בחייו. אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו, מישהו שישמור עלייך, מישהו שיגן, מישהו שירקוד איתך בלילה ינגן. זאת לא אהבה, זה אפילו לא דומה, ואת יודעת שאת מחכה לו רק שיחזור בחום ובקור את הכל בחייו. אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו. אבל מה זה משנה, מצאת לך איזה מישהו במקומי ירגיש אהוב כמה. אני לא משתנה, תמיד נראה חזק בחוץ, לפנים כמוך כל הרוס ככה לבד, ואת מחכה לו רק שיחזור בחום ובקור את הכל בחייו. אני כבר לא האיש ההוא, מצאת לך איזה מישהו, מצאת לך איזה מישהו. Precisamente esta parashá es maravillosa y también muy mística, porque cuando el pueblo judío peca, claro, Moshe recibe una indicación de Dios, porque el santo extrajo una moneda de fuego debajo de su trono de gloria y se la muestra a Moshe y le dice: esto es lo que darán, medio shekel. Fíjate qué místico. Medio shekel, una moneda de fuego, le muestra a Moshe para que se expíe el pecado del becerro de oro. Porque precisamente Dios le dice a Moshe que esto va a expiar por el pecado del becerro de oro. Claro, Moshe se pregunta cómo podría ser expiación para un alma que está manchada por el pecado de venerar un ídolo. Y encima una moneda y media moneda y medio shekel y de fuego. Bueno, ¿cómo podría esta donación provocar expiación? ¿Y qué significa que el Creador le muestra una moneda de fuego? La verdad que el acto físico de dar una moneda en sí no puede por sí mismo ser expiación para el alma. Pero claro, cuando vos das una moneda, este donativo, y lo acompañás por fuego, ¿qué significa el fuego? Es el ardor de la esencia del alma. Entonces, cuando tu donación es acompañada por fuego, la lámpara del Creador es el alma del hombre. En este caso, el medio shekel puede servir como expiación para el alma. Claro. Pero sin embargo, el medio shekel que da el judío es una moneda simple, que no tiene conexión con el fuego. Pero la verdad que cuando uno da esta tzedaká, ese dinero por el cual trabajó con todas las facultades de su alma y con el cual este dinero él podría comprar las necesidades de su vida, acá demuestra que la caridad, la tzedaká, afecta la esencia del alma. Entonces, no basta con explicar que el donativo del medio shekel era significativo, sino que medio shekel y de fuego. ¿Por qué medio y no uno? Claro, uno se podría preguntar. Y Dios le dice, es una orden, dar medio shekel. Esto es lo que darán, medio shekel. Un shekel son 20 gerá. Y un medio shekel habrá de darse como ofrenda a Dios. Y el versículo expresa que debemos dar medio shekel. Y luego, para que sepamos la cantidad que tenemos que dar, nos informa que un shekel entero son 20 gerá, deduciéndose que la dádiva a ser presentada por cada individuo es de 10 gerá.
Entonces, ¿por qué es necesaria esta deducción? ¿Por qué no dijo la Torá directamente que se dieran 10 gerá? Y si por algún motivo era necesario mencionar que el donativo era de medio shekel, la Torá podía haber dicho que demos medio shekel, 10 gerá. ¿Por qué entonces la Torá menciona que un shekel entero vale 20 gerá? Claro, en la Torá no hay nada casual, por algo es. Entonces, la Torá requiere que uno entregue, pero aclara la mitad. ¿Por qué estamos dando la mitad de un entero? ¿Por qué no damos un shekel completo en lugar de medio? Y con más razón cuando viene a expiar el pecado del becerro de oro, el que implicó negar la unidad de Dios, parecería apropiado que la expiación por ese pecado siguiera el modelo de medida por medida e involucrar incluso ceder todo a Dios, sin dejar nada para uno mismo. Pero de hecho esta mitzvah de dar medio shekel implica que se debe retener una porción para uno mismo. Está prohibido dar un shekel entero. Claro. ¿Cómo resolvemos estas dudas? La veneración idólatra significa, ¿qué cosa? Separarse del Creador. Por consiguiente, el medio shekel que enmienda este pecado debe expresar la unidad de Dios y demostrar el enfoque de unidad que se requiere del judío. ¿Correcto? Entonces, pero la unión de los judíos con Dios no es un nexo entre dos entidades separadas, sino un entero. Cada una, por sí sola, es apenas media entidad. Y solamente cuando se juntan es cuando se logra la perfección. Y a esto se alude con el medio shekel. No es una entidad completa, conteniendo 20 gerá. Tiene apenas 10 gerá, aludiendo a las 10 facultades del alma. Esto es lo que el judío tiene que dar. Entonces, no son entidades separadas, porque juntas constituyen una entidad completa. Porque cada una sola, sin la otra, es incompleta. Maravilloso. Porque ningún pecado, ni siquiera la idolatría, altera el vínculo esencial del judío con Dios. Y esto perdura intacto en todo momento. Y cuando se revela al dar medio shekel, revitaliza esta conexión compartida por las facultades manifiestas, uniéndolas a Dios. Así como medio shekel tiene 10 gerá, hay también 10 facultades que tiene el ser humano. Entonces, este fue el concepto que Dios deseaba compartir a la expiación por el pecado del becerro de oro. Porque de esta manera se establece un pacto con el cual se revela la máxima unidad que existe entre el Creador y el pueblo judío, para mostrar el nexo entre la esencia del alma y la esencia del Creador. Nada puede afectar ese vínculo, ni siquiera el pecado de idolatría. Como afirma Dios, como sea, son mis hijos. Cambiarlos por otra nación es imposible. שתולה במרום שלל גוונים ואור שמיים הצובעים את העולם ויפה הוא שבעתיים ומחייך לכולם עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן
Claro que cuando hablamos de Moshe, entre otras cosas, estamos hablando del líder más importante del pueblo judío. Y muchas veces los líderes fracasan, absolutamente. Pero es cuando un líder se recupera, cuando se define la verdadera grandeza de este líder. Claro, los líderes pueden fracasar por varias razones, quizás por dos. Una razón es externa. A veces el momento puede no ser el apropiado, las condiciones fueron desfavorables, puede ser que no haya nadie del otro lado con quien dialogar. Pero hay otro tipo de fracaso que es interno, porque a veces un líder puede simplemente carecer del coraje necesario para liderar. Porque muchas veces los líderes tienen que enfrentar a la multitud, deben decir que no cuando todos gritan que sí. Y es claro, esto es aterrador. La muchedumbre siempre tiene un deseo, una inercia y una fuerza que le son propias. Decir que no puede significar poner en juego o en peligro la carrera, incluso la vida. Y ahí es cuando se necesita coraje. Y no mostrarlo puede significar una falla moral de la peor clase. Hay un ejemplo en la historia judía del rey Saúl, que falló en llevar las instrucciones precisas que le había dado Samuel en la batalla contra los amalequitas. Precisamente a Saúl, el rey Saúl, le ordenaron que no perdonara a nada ni a nadie. Y esto es lo que ocurrió. La verdad que cuando después de la batalla Samuel le dice al rey Saúl: ¿qué estoy escuchando estos balidos de ovejas en mis oídos? ¿Qué es este sonido de ganado que estoy oyendo? Y Saúl le contesta: bueno, los soldados me trajeron de los amalequitas, salvaron lo mejor de las ovejas para sacrificar al Señor, tu Dios, pero hemos destruido a todos los demás. Suficiente, le dijo Samuel a Saúl. Suficiente. ¿Qué quiso decir Samuel? ¿Qué le quiso decir Samuel a Saúl? Porque Saúl lo que hace es presentar excusas, porque la orden era que no dejara nada ni nadie, que ni siquiera traiga botín. Entonces Saúl presenta excusas, que en realidad él trajo el botín, que era lo mejor para sacrificarlo a la gracia del Señor. Pero Saúl sigue presentando excusas, dice que el fracaso no fue de él, fue de sus soldados, que ellos tenían la mejor intención, etc. Y Saúl no mató tampoco al rey Agar, que era el rey de los amalequitas, pero lo trajo de vuelta como prisionero. Pero Samuel no se conmueve y le dice: porque rechazaste la palabra del Señor, Él te va a rechazar a ti como rey. Y entonces ahí en ese momento es cuando Saúl admite que ha pecado. Pero claro, ya es demasiado tarde. Demostró no ser merecedor de comenzar el linaje de los reyes de Israel. Claro, esto suena bastante parecido a lo que escuchamos de los líderes políticos, ¿no? Yo sigo los lineamientos del partido, soy su líder, ellos siguen, a veces se equivocan ellos, etc. Pero estas son excusas. Estas son excusas. Y a veces la multitud también tiene excusas para justificar apartarse de lo que corresponde. Por ejemplo, cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar de la montaña, lo rodea a Aarón y le dice: haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. Entonces, no sabemos qué le pasó a Moshe. Entonces Aarón les contesta: bueno, saquen el oro que están usando varias mujeres, vuestros hijos, y tráiganlos. Entonces el pueblo saca las alhajas, se las lleva a Aarón y moldea este becerro de oro. Entonces dijeron que este es el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Claro, Dios se enoja, Moshe ruega que perdone al pueblo, desciende de la montaña, ve lo que pasa, destruye las tablas de la ley que Moshe estaba trayendo consigo, quema el ídolo y lo reduce a polvo. Y luego le pregunta a Aarón, su hermano, y le dice: ¿qué es esto que hiciste? ¿Y qué le contestaron? No te enojes, Señor mío, tú sabes cuán cercano al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: haz un Dios que vaya delante de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Aarón culpa al pueblo. Fue él el que hizo el pedido ilegítimo. Aarón niega su responsabilidad por hacer el becerro. Ocurrió solo, yo lo tiré al fuego y de ahí salió el becerro.
Entonces es una manera de negar la responsabilidad que recordamos también en la historia de Adán y Eva, porque el hombre dice fue la mujer dice fue la serpiente, ocurrió, yo no fui, etcétera, etcétera. Lo increíble del caso es que Aarón no fue inmediatamente castigado. La verdad que, según la Torá, Aarón fue condenado por otro pecado totalmente distinto cuando años más tarde él y Moshe hablaron con enojo al pueblo que se quejaba por la falta de agua en el desierto. Aarón se reunirá con su gente, no entrará a la tierra que yo he prometido dar a los israelitas, porque ambos se han rebelado contra mi orden en las aguas de Meribá. Esto está escrito textualmente. Claro, y estas son las enseñanzas que están en la Torá. Pero es fácil, yo sé, que criticar a las personas que fracasan ante la prueba del liderazgo, cuando hay que oponerse a la multitud, hay que desafiar el consenso, cuando hay que bloquear el camino que desea tomar la mayoría. La verdad es que es difícil oponerse a la muchedumbre. Pueden ignorarte, desplazarte e incluso asesinarte. Porque cuando una multitud pierde el control no hay soluciones elegantes, claro que no. Hasta Moshe fue incapaz de enfrentar las demandas del pueblo durante el episodio posterior de los espías. Tampoco, claro, le fue fácil a Moshe restablecer el orden. Ahora tenía que tomar la decisión más dramática, destruir las tablas de la ley y transformar el becerro en polvo. Entonces, claro, pide apoyo y los compañeros levitas se lo otorgan. Ese mismo día toman represalias contra la multitud y la historia juzga a Moshe como héroe. Pero claro, bien podría haber sido visto por sus contemporáneos como un autócrata brutal. Nosotros sabemos, gracias a la Torá, lo que pasó entre Dios y Moshe en ese tiempo. Porque los israelitas al pie de la montaña nunca supieron cuán cerca estuvieron de ser destruidos por completo. La verdad que la tradición fue benévola con Aarón. Fue retratado como un hombre de paz, que lo era. Quizás por eso fue nombrado sumo sacerdote. Porque existe más de un tipo de liderazgo. Y el sacerdocio implica seguir reglas, no adoptar posturas y hacer vibrar a las multitudes. El hecho de que Aarón no fuera un líder del mismo tipo que Moshe no significa que Aarón fue un fracaso. Quiere decir que estaba destinado a un rol distinto. Hay momentos en la vida en los que se necesita alguien con el coraje de plantarse frente a la multitud, y hay otros momentos en los cuales se necesita un pacificador. Moshe y Aarón eran diferentes. Aarón fracasó cuando fue llamado a actuar como Moshe, pero resultó ser un gran líder por su propia y diferente capacidad. Y como dos líderes que trabajan en forma conjunta, Aarón y Moshe se complementaron, porque ninguna persona puede hacerlo todo. Siempre hay enseñanzas, claro. La verdad es que cuando una multitud pierde el control, no hay respuesta fácil. Es por eso que todo el judaísmo es un seminario extendido de responsabilidad individual y colectiva. Los judíos no forman o no deberían formar muchedumbres. Cuando lo hacen, se puede necesitar un Moshe para poner orden, pero otras veces puede requerirse un Aarón para mantener la paz. יוצאים ביציאה הדרומית ועולים ברחוב השוק, בפינה יש בית עם עבר מפואר, עתיד ריק והווה סדוק, חפציו עוד עושים לך טוב, אתה שר בתוך ביתו, ואני מבקשת ממך לספר לי עליו ומה איתו. הוא עבד לעתים בשלוש עבודות ואהב אהבות באור העמוק, הוא חלם חלומות ולחם מלחמות ומת משעמום.
מפואר, עתיד ריק והווה סדוק. הוא חטא בנאיביות עד קצה התור, לא תפסת אותו ברגעים של חולשה. הוא אמר יש לי רק אותי בסוף היום, ומת מבושה. Qué enseñanzas increíblemente profundas y de aplicación a nuestra vida diaria, ¿no? Luchas, liderazgos, fracasos, excusas, expiación del alma, medio shekel de fuego. Hay un tiempo para todo. Como dice la Torá, hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y uno se pregunta, ¿va a terminar alguna vez esta lucha que hay en el mundo? Porque parece ser que siempre estamos librando guerras. Claro que están las verdaderas batallas que se libran con tropas armadas y herramientas o armas sofisticadas. Guerras en las cuales una nación se alza en contra de un enemigo que amenaza los intereses. Pero incluso en tiempos donde hay paz política, estamos luchando también contra los demonios que amenazan nuestra propia existencia material y moral. Libramos la guerra contra el crimen, contra las drogas, contra la enfermedad, contra el analfabetismo. Internamente también libramos nuestras batallas personales, ya sea luchamos contra nuestro propio egoísmo, contra una adicción que podemos tener, la que fuere. Y la cosa no termina en la batalla contra las fuerzas negativas y perversas. En la escuela, en el lugar de trabajo, o en todos los lugares, luchamos constantemente para abrirnos camino hacia la cima, combatiendo permanentemente los obstáculos para obtener un éxito mayor. Luchamos por obtener más por nuestro dinero, por emplear nuestro tiempo más eficientemente, por desarrollar mejor nuestros talentos, refinar nuestro carácter. Porque la verdad que el hombre está por siempre en guerra con el pasado. Por lo que, aun cuando por fin superemos las descaradas maldades que habitan nuestro mundo, aun cuando por fin triunfemos en traer a la superficie la bondad, que la verdad es la naturaleza esencial de la creación del Creador, uno se pregunta, ¿vamos a experimentar alguna vez paz y tranquilidad? Porque donde vayamos hay siempre alboroto, problemas. Y esto nos hace acordar al sistema estelar. ¿Viste? El sistema estelar gira permanentemente. Las galaxias hierven, se revuelven, el núcleo de la Tierra es un caldero, la atmósfera desata tormentas, los océanos rugen. La verdad que la vida física está sostenida por el movimiento perpetuo, el latido del corazón, la contracción y expansión de los pulmones. ¿El movimiento qué significa? Significa cambio, y cada cambio es una lucha. La lucha por vencer un statu quo para reemplazarlo con una nueva realidad. ¿Quién es el principal culpable de esto? Es el fenómeno llamado tiempo. El tiempo es lo que nos brinda un pasado para abandonar. El tiempo nos brinda un presente con el cual no contentarnos.
El tiempo nos brinda un futuro hacia el cual anhelar, porque el tiempo es la madre del movimiento, el cambio y la lucha. El tiempo es como ese lienzo sobre el cual se dibujan todas las batallas de la vida. Parecería ser que mientras tanto existamos en el tiempo, mientras nuestras vidas se definan por su flujo y reflujo, la batalla de la vida va a continuar rugiendo. Y dejo una pregunta. ¿Podemos trascender el tiempo? Una existencia eterna sería libre de movimiento, tensión y lucha, pero ¿permitiría una existencia eterna el desafío, la mejora y el progreso? ¿Va a terminar alguna vez? Dejo la pregunta. ¿Podemos trascender el tiempo? Bueno, quedaron conceptos poderosos para seguir pensando. Yo les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado en esta edición de Reencuentro. Alberto Rujolequier se despide de todos ustedes, deseándoles lo mejor. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.